Noticias de última hora. Gobierno construirá cárcel de máxima seguridad en Salinas y desiste del plan inicial en Archidona. Anuncio se da en medio de protestas que llevan 15 días en Napo. En medio de las protestas en Tena por la construcción de una nueva cárcel, el gobierno de Daniel Noboa anunció un cambio de planes. La tarde de este lunes, 16 de diciembre, el gobierno anunció que aceptaba la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad en el cantón Salinas y que en Archidona solo se potenciaría la existente. A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno explicó que esta nueva cárcel de máxima seguridad se construirá en el cantón Salinas tras aceptar una invitación del municipio para que se implemente una infraestructura penitenciaria de máxima seguridad. La respuesta gubernamental ha sido rápida, pues la carta del municipio de Salinas en la que planteaba la posibilidad de acoger la cárcel se envió este 16 de diciembre. Denis Córdoba, alcalde de Salinas, quien ha sido adepto al presidente Noboa, planteó esta posibilidad aludiendo que un proyecto de estas características tendrá un impacto favorable en la economía local. Según el municipio, se cuenta con espacio físico para la construcción del centro penitenciario. El proyecto de tener una cárcel de máxima seguridad y no una megacárcel inicialmente priorizado para el desarrollo económico y la seguridad en el cantón Archidona, donde ya existe una cárcel, será ejecutado en un nuevo punto estratégico que se definirá en coordinación con las autoridades locales del cantón Salinas, indicó el Ministerio de Gobierno. Con este cambio de planes, esa cartera de Estado indicó que la cárcel de Archidona, que es de mínima seguridad, será repotenciada en la medida de sus capacidades. El sorpresivo anuncio llega en un momento que la comunidad de Napo lleva 15 días de protestas. Este lunes se realizó una marcha en Tena para rechazar la construcción de la cárcel en Archidona. Días atrás, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, adjudicó la construcción de la nueva cárcel en Archidona. El gobierno de Daniel Noboa había destinado un presupuesto referencial de $51.97 millones. Se convocó bajo régimen especial. Para este nuevo centro carcelario, el gobierno justificó el crecimiento de la población penitenciaria, que tiene como consecuencia un crecimiento proporcional de aquellas personas que son parte de grupos de atención prioritaria o de grupos vulnerables que requieren espacios adecuados a sus necesidades físicas o mentales y que deben estar separados de la población, pero debido al hacinamiento no se puede cumplir este deber legal. Seguimos con las noticias. Corte Constitucional niega propuesta de presidente Daniel Noboa de eliminar a los privados de libertad del grupo de atención prioritaria. La Corte Constitucional exhorta al mandatario a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden únicamente a consideraciones de conveniencia política. La Corte Constitucional cierra la posibilidad de que a través de una reforma parcial a la Constitución se pueda eliminar del grupo de atención prioritaria a las personas privadas de libertad, como lo planteó el presidente de la República, Daniel Noboa, el 6 de noviembre de 2024. La Corte Constitucional examinó la propuesta de reforma parcial remitida por el presidente de la República, quien planteó eliminar la frase personas privadas de libertad del artículo 35 de la Constitución, que refiere a los grupos de atención prioritaria. La Corte dictaminó que la vía de reforma parcial no es apta para tramitar la modificación propuesta debido a que un cambio en tal sentido incurre en la prohibición de restricción de derechos y garantías. Esto, en virtud de que menoscaba el reconocimiento de derechos de las personas privadas de libertad. Debilita las obligaciones estatales como garante de sus derechos y contradice los principios establecidos en los numerales 4 y 8 del artículo 11 de la Constitución, que prohíben la restricción y la regresividad de los derechos, y también porque inobserva la prohibición de restricción de derechos de las garantías normativas, prevista en el artículo 84 de la Constitución. La Corte en su decisión señala, declarar que el procedimiento de reforma parcial, establecido en el artículo 442 de la Constitución, no es apto para tramitar la modificación constitucional propuesta por el presidente de la República. El presidente de la República, Daniel Noboa, propuso vía reforma parcial a la Constitución reformar los artículos 35 y 51 de la Constitución de la República del Ecuador. En esos apartados se especifica que las personas privadas de libertad son parte de grupos prioritarios como las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. En el artículo 35 se indica que estos grupos recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. En el dictamen, la Corte Constitucional exhorta al presidente de la República a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden únicamente a consideraciones de conveniencia política, sino a modificaciones sistémicas que impactan la integralidad del sistema jurídico. En ese sentido debe utilizar de manera adecuada los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución, observando los límites y requisitos que la norma suprema exige y propiciando modificaciones que persigan un fin teleológico claro en lugar de múltiples reformas aisladas. Seguimos con las noticias. Las lujosas viviendas vinculadas a alias Fito, cabecilla de Los Choneros, fueron allanadas. La Policía Nacional allanó 6 viviendas relacionadas con alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. El operativo se ejecutó en el barrio La Pradera, en Manta, Manabí. La intervención se realizó luego de que se detectaran movimientos sospechosos en ese sector, como por ejemplo, la entrada y salida de vehículos a bordo de hombres. Las viviendas, valoradas en aproximadamente $1 millón cada una, cuentan con acabados de lujo, como canchas deportivas, piscinas, terrazas y estructuras subterráneas. Un canal nacional conoció que durante el operativo de este lunes, 16 de diciembre, los agentes del Grupo de Intervención y Rescate tuvieron que escalar las paredes para ingresar a los inmuebles. Según la policía, las propiedades cuentan con doble blindaje. Dentro de una de las propiedades, se encontró un parqueadero utilizado para almacenar vehículos vinculados a familiares de alias Fito. Además, fue capturado alias Feo,
presunto miembro de Los Choneros, quien estaría relacionado con crímenes perpetrados en Manabí. Este no es el primer operativo contra bienes de alias Fito. El 13 de enero de 2024, un contingente militar y policial allanó otra propiedad del líder criminal en el barrio San Agustín de Manta. El 7 de enero del 2025 se cumplirá un año de la fuga de alias Fito de la cárcel de Guayaquil. Ese día, los uniformados ingresaron a la cárcel regional de Guayaquil y no lo encontraron en su celda. Seguimos con las noticias. La empresa Progen se defiende ante señalamientos del Ministerio de Energía por incumplimiento y cuestionamientos de la procedencia de sus equipos. La Contraloría ya investiga las condiciones en las que se formalizó esta adjudicación de contratos que comprometen recursos públicos. La respuesta de la empresa norteamericana Progen llega 48 horas después de que la Contraloría General del Estado anunciara que puso bajo la lupa las condiciones en las que se realizó en plena emergencia la adjudicación de 2 contratos con la ahora cuestionada firma. Progen ejerció su defensa nuevamente por escrito y en este señaló que la firma tiene más de 60 años de fundación y que está presente en 20 países como líderes de soluciones energéticas globales bajo estrictos estándares internacionales. Pero este tan solo fue el inicio, pues en el siguiente ítems respondió directamente a las últimas declaraciones realizadas por la misma ministra encargada, Inés Manzano. Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen, pero ellos tienen que entregarlo. Ante esto, Progen detalla que todos los equipos suministrados por la institución para los proyectos Salitral y Quevedo son nuevos y cuentan con una garantía exclusiva de 40 años para el país y que en cuanto a los retrasos, justificó, se deben por factores externos, pero que ya se han entregado 23 de los 29 motores y agregó además que los equipos complementarios vienen por vía marítima hacia nuestro país, esto sí, sin agregar fecha de llegada. No es posible que el Estado ecuatoriano arriesgue el recurso público entregando anticipos a proveedores que potencialmente no cumplan contratos. Además, entendiendo que la emergencia tiene una necesidad inmediata de ser atendida, si el contratista se retrasa, lo que genera es que efectivamente no se cumple este precepto. Lo que junto con todo este panorama ya configura un incumplimiento de contrato. Justamente con el anuncio de la Contraloría a revisar estos contratos, deberán conducir a determinar si es que en el supuesto no consentido de que esto no se hizo bien, hubo negligencia o otro tipo de inconductas que incluso podría caer en indicios de responsabilidad penal. Y es que pese a las observaciones realizadas por la firma, lo único cierto es que hoy no podemos contar con los 150 megavatios que representan ambos procesos adjudicados, que comprometen recursos públicos, pues según el documento del mismo Progen, del proyecto Salitral han recibido ya un único pago, conforme lo estipulan los acuerdos contractuales, es decir, el 70% del costo total del proyecto, mientras que por el lado de los motores de la central Quevedo no se ha realizado ningún anticipo. Aquí es donde justamente entra el papel de los servidores designados como administrador de este contrato, que precisamente tomen los recaudos necesarios. Si es que no me permite hacer inspecciones y estas estaban conceptualizadas en el contrato, apliquen las multas o incluso las sanciones necesarias. Al igual que estos procesos, también se encuentran otras adjudicaciones en duda en plena emergencia energética, como es el caso de la empresa uruguaya Austral, con la que se firmó un contrato por $89 millones y de la que tampoco se tiene mayor información pública. La Fuerza Aérea de Ecuador localizó y dejó fuera de operaciones a una pista aérea de narcos. El país, por su ubicación estratégica, se ha convertido en un punto clave para las rutas del narcotráfico internacional, incluso por vía aérea. En una acción coordinada con inteligencia, la Fuerza Aérea Ecuatoriana logró inhabilitar una pista de aterrizaje clandestina en la parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena, a 157 kilómetros de Guayaquil. Este operativo, realizado en el marco de los esfuerzos para combatir el narcotráfico, busca desarticular las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el transporte de sustancias ilícitas. La pista clandestina, ubicada en una zona rural de difícil acceso, estaba siendo utilizada presuntamente por narcos para facilitar el tráfico aéreo de drogas. Según la información oficial de la Fuerza Aérea, esta operación se llevó a cabo tras un trabajo de inteligencia que permitió localizar la infraestructura. Posteriormente, se procedió a su inhabilitación con maquinaria pesada, dejando la pista inutilizable para cualquier tipo de aeronave. La Fuerza Aérea destacó que esta acción es parte de su compromiso continuo en la lucha contra el narcotráfico, en colaboración con otras instituciones de seguridad del Estado, según se lee en su publicación en X. El uso de pistas clandestinas no es un fenómeno nuevo en Ecuador, pero ha ganado notoriedad en los últimos años debido al incremento de actividades relacionadas con el narcotráfico en el país. Y desde
Desde este lunes, la tercera turbina de Ayuriquín, parte del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón, aporta 68 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Aún no lo hace de manera comercial oficialmente, sin embargo, es un aporte energético al país. Así fue el momento en el que luego de 7 años de abandono, la central hidroeléctrica de Ayuriquín, parte del complejo Toachi Pilatón, empezó a aportar energía al Sistema Nacional Interconectado. Este lunes se llevó a cabo la sincronización de la tercera turbina de 68 megavatios de la central. La unidad aún no opera de manera comercial. Ponemos en prueba todo el montaje mecánico, el montaje eléctrico, electrónico de la unidad de generación, al poner en paralelo su generación eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional. La central estará en fase de pruebas técnicas durante una semana aproximadamente, en la que se revisarán algunos parámetros. Luego iniciará la fase experimental. Estos parámetros son el voltaje, la frecuencia, el ángulo de fase, la secuencia de la fase, la forma de onda a través de una compleja red de control e instrumentación de la casa de máquinas. Una vez que se logre este paso, se podrá declarar en operación comercial. La central de Ayuriquín tiene 3 turbinas, cada una con una capacidad de generación de 68 megavatios. Parte del plan del gobierno para sortear la crisis eléctrica es poner a funcionar las 3 unidades de Ayuriquín y así contar con 204 megavatios más en el Sistema Nacional Interconectado. Este lunes se puso a funcionar la primera unidad. Esperemos que sea hasta enero que tengamos las 3 unidades. La central de Ayuriquín de Toachi Pilatón cuenta con una ventaja sobre otras hidroeléctricas, que es de utilidad durante la época de sequía. Ubicado en la vertiente occidental, su producción energética es complementaria con las centrales de las vertientes orientales, en especial durante los periodos de estiaje. Este proyecto evitará la emisión de 430.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto Toachi Pilatón, que nació hace 17 años aproximadamente, tiene una inversión de $1 billón en total. Su capacidad de generación entre las centrales que lo conforman, Sarapuyo, Ayuriquín y la mini central, es de 254 megavatios. La expectativa de si el presidente de la República, Daniel Noboa, pedirá o no licencia para participar en la campaña electoral para las próximas elecciones aún se mantiene. Sin embargo, si esa posibilidad se da, tendrán que acogerla también los 96 candidatos a la Asamblea Nacional. Faltan alrededor de 20 días para que inicie la campaña política de las elecciones generales del próximo 9 de febrero del 2025 y aún se desconoce si el presidente de la República, Daniel Noboa, pedirá o no licencia para ser parte de este proceso. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral se pronunció. Diana Tamain, su presidente, explica que las normas son claras. Las reglas de juego son para todos por igual, no hay excepciones. Si alguna situación cambia en el trayecto de este proceso electoral, para casos análogos se debe aplicar para todos por igual. No hay excepcionalidades. Y es que dentro del gobierno se estaría analizando la posibilidad de que el presidente de la República podría no acogerse a esta licencia sin sueldo porque esta sería su primera participación como candidato presidencial. Expertos electorales explican que la ley es clara y que, por ejemplo, si un candidato fue electo en un proceso extraordinario como el de 2023, no se le contabilizará como una reelección. Es decir, se entendería entonces que para el primer mandatario Daniel Noboa, esta será su primera candidatura presidencial y una situación similar ocurriría con los candidatos a la Asamblea que fueron electos en los comicios anticipados de 2023. Sin embargo, para el experto Medardo Oleas, esto podría generar dudas. El hecho de que una persona esté en función pública en ejercicio de un cargo es muy difícil separar los actos de gobierno, los actos de administración de lo que sería actos de campaña, porque el presidente de la República está todos los días realizando inauguraciones. Eso es un acto de campaña. Por ahora, si Daniel Noboa se acogerá o no a la licencia para hacer proselitismo político es incierto. Sin embargo, de configurarse ese escenario, hay otros 96 candidatos a asambleístas y que actualmente ocupan esa función que podrán adoptar. En más noticias. Seguimos con las noticias. Daniel Noboa sobre Aquiles Álvarez. Esto no es persecución a una persona o institución. En los últimos días surgió una nueva pugna entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil. La noche de este sábado, 14 de diciembre, el mandatario Daniel Noboa se refirió a la pugna que se ha dado entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil. Noboa indicó que no hay una persecución a una persona o institución. Es indignación al ver que, en la ciudad donde crecí, afecten a todos los guayaquileños por culpa de un municipio indolente, refirió.
El presidente señaló que hoy la Fiscalía determinó que Copedesa, ligada a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, vendió más de 7 millones de galones a una estación con capacidad para cerca de 10.000 galones. En el Ecuador nos hemos acostumbrado a que prácticas que deberían espeluznarnos sean parte de la cotidianidad. Un secreto a voces que nadie quiere investigar o denunciar por su peligrosidad, beneficio indirecto o simplemente por ser parte del paisaje. Hoy, el municipio correísta de Guayaquil se enfrentó después de esconderse durante meses a la justicia. La primera, pero no la última vez, pues su forma de enriquecerse a costa de los guayaquileños no fue solo a través de una vía, indicó. Tras estas palabras enumeró 3 casos. El último viernes se conoció que la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, inició un proceso sancionatorio contra el Cabildo porteño por una posible contaminación del río Daule. Seguimos con las noticias. Momento crucial. Los presidentes de Ecuador y Colombia dialogaron en Puerto Ayora, Galápagos, sobre la articulación de proyectos en materia de conservación marina en el Océano Pacífico tropical, lucha contra el narcotráfico, integración energética y el desarrollo fronterizo en la zona del río Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia. La posibilidad que esa región contigua, en lugar de ser el cruce de economías ilegales, ilícitas, de armas, etcétera, sea el cruce de economías lícitas que permitan la prosperidad de los pueblos al lado y lado de la frontera. Ambos mandatarios destacaron la importancia de la unión entre los países para promover el bienestar de sus poblaciones y proteger la riqueza natural de la región. Al final del día, los beneficiarios deben de ser las poblaciones. Siempre el Ecuador estará abierto a cooperar con Colombia y continuemos con esta buena relación, con esta cooperación. El presidente Petro bautizó este encuentro en el primer patrimonio natural de la humanidad como una alianza por la vida, al tiempo que reflexionó sobre los graves estragos que enfrenta el planeta Tierra a causa del cambio climático. Está cuestionada la vida toda, en todo el planeta, por el sistema económico mundial que va emitiendo gases de efecto invernadero continuamente, pero América Latina tiene que unirse. Luego de una breve visita por algunos sitios turísticos, abordaron sus aeronaves y partieron desde el Aeropuerto Ecológico de Galápagos, tras cumplir una agenda oficial de 2 días en el archipiélago.